Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a nuestros contenidos y a suscribirse a nuestro canal presionando en la campanita para recibir las notificaciones que subimos todos los videos cada semana. Bueno, hola Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión de estudio y de reflexión, que en esta jornada comenzaremos con un tema que nos compete a todos, dado que todos venimos de allí, y es el mundo de los espíritus. A lo largo de varios encuentros iremos conociendo el mundo espiritual, pero en este encuentro en particular hablaremos de quiénes son los espíritus. También estaremos abordando a nivel general el mundo de los espíritus. Y para eso, antes de comenzar con este tema tan interesante y tan atrapante para todos, para que podamos conocer ese mundo espiritual y a los espíritus, vamos a invitarlos a hacer una oración de apertura, como hacemos siempre, antes de cada tarea que comenzamos. Los invitamos a unir nuestros pensamientos y a elevar nuestros sentimientos en uno solo, de gratitud, de admiración hacia Dios el Padre Celestial, para pedirle en esta oportunidad, así como siempre lo hacemos, el amparo, la inspiración, la protección del amado Maestro Jesús y de los espíritus de luz, así como de cada uno de nuestros espíritus guías, para poder comprender mejor cada uno de los conceptos que aquí nos presentará la doctrina espírita. Damos así gracias por esta bendita oportunidad de estar todos reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Bien, vamos entonces a comenzar. Vamos a hoy estar acercando a esta persona que muchos de nosotros tal vez no lo conocemos y otros muchos sí lo conocen, que es Léon Denis. En francés es Léon Denis y vamos a estar viendo el libro Después de la muerte, ¿sí? Un libro maravilloso de este autor. Y vamos a estar tratando justamente también el alma inmortal, que es el tema que estamos todos queriendo hoy estudiar. Vamos a conocer un poquito a Léon Denis. Léon Denis fue espírita y nació el 1 de enero de 1846 y desencarnó y retornó a ese mundo de los espíritus el 12 de abril de 1927. Y vamos a ver que era una persona de una familia humilde. Desde muy temprano en su vida, por necesidad hizo trabajos manuales y tuvo que soportar duras responsabilidades por su familia. Desde sus primeros pasos, él en el mundo sintió que lo asistían amigos invisibles. Él sentía esa presencia del mundo espiritual. Y en vez de participar en juegos que eran apropiados a su edad, trató de instruirse a sí mismo lo más intensamente posible. Mediante su propio esfuerzo leyó trabajos serios para desarrollar su inteligencia y se convirtió en un serio y competente autodidacta. También fue un notable filósofo espiritista francés y junto a Gabriel Delan y Camille Flammarion, uno de los principales exponentes del espiritismo, después de la muerte de Allan Kardec, dio en Europa conferencias internacionales de espiritismo y de espiritualismo. Promovió de esta manera la idea de la supervivencia del alma después de la muerte y sus consecuencias para las relaciones humanas. Léon Denis es conocido como el apóstol del espiritismo francés. Bien, y ahora vamos a ver algunas de sus obras, que fueron muchas las que él desarrolló, las que más se destacan y que muchos de nosotros hemos leído y estudiado es El problema del ser y el destino, En lo invisible, Juana de Arco Medio, un libro hermosísimo, y El gran enigma, un libro espectacular, un libro maravilloso. Pero como vemos aquí en el listado, tenemos muchos libros de este autor
que lamentablemente pocos lo leen contemporáneamente en estos tiempos. Y son libros que nos llevan justamente a reflexionar, a conocer y sobre todo a aprender. Vamos ahora, de la mano de León Denis, a conocer cuáles son sus reflexiones acerca del mundo espiritual. Él nos dice que el estudio del universo nos conduce al estudio del alma, a la indagación del principio que nos anima y dirige nuestros actos. La filosofía nos enseña que las diferentes partes del cuerpo humano se renuevan en un periodo de algunos años, bajo la acción de dos grandes corrientes vitales. Se produce así un cambio perpetuo de las moléculas en todos nosotros. Las que desaparecen del organismo son sustituidas una a una por otras que provienen de la alimentación. Y vamos a ver que desde entonces las sustancias blandas del cerebro hasta las partes más duras de la armadura ósea, todo nuestro ser físico se haya sometido a continuos cambios. Nuestro cuerpo se deshace y se reforma muchas veces durante la vida. Sin embargo, a pesar de las modificaciones constantes a través de las transformaciones del cuerpo material, continuamos siendo las mismas personas. La materia de nuestro cerebro puede renovarse, pero nuestro pensamiento subsiste, y con él nuestra memoria, el recuerdo de un pasado del que nuestro cuerpo actual no participó. Hay pues en nosotros un principio distinto de la materia, una fuerza invisible que persiste y se mantiene en medio de esos perpetuos cambios. León Denis nos dice que sabemos que la materia no puede por sí misma organizarse y producir vida. Desprovista de unidad, se desagrega y se divide hasta lo infinito. En nosotros, por el contrario, todas las facultades, todas las potencias intelectuales y morales se agrupan en una unidad central que las abarca, las une, las ilumina, y esta unidad es la conciencia, la personalidad, el yo, en una palabra, el alma. Y vamos ahora entonces a apoyarnos en el libro de los espíritus de Allan Kardec, donde analizamos en el libro el origen y la naturaleza de los espíritus, ¿sí? Vamos a apoyarnos en esta pregunta que Kardec le hace a los espíritus superiores, preguntándole qué definición se puede dar de los espíritus. Esta es la pregunta que todos tenemos. Vamos a ver qué nos contestan los espíritus superiores. Se puede decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación. Pueblan el universo fuera del mundo material. Esta pregunta la encontramos en el libro de los espíritus en la pregunta 76. Aclara Kardec que la palabra espíritu es empleada aquí para designar a las individualidades de los seres extracorporales y no al elemento inteligente universal. Los espíritus. Pregunta Kardec a los espíritus superiores, ¿son seres distintos de la divinidad o solo serían emanaciones o porciones de ella, razón por la cual se los llama hijos o criaturas de Dios? Y los espíritus superiores responden que dicen, Dios mío, son su obra, exactamente como lo es una máquina hecha por el hombre. Esa máquina es obra del hombre y no él mismo. Tú sabes que cuando el hombre hace una cosa bella, útil, la llama su criatura, su creación. Pues bien, lo mismo ocurre con Dios, somos sus hijos, puesto que somos su obra. Entonces aquí queda muy pero muy en claro que Dios es el creador del universo y de todo lo que habita en él. Veamos ahora, el alma es el principio de la vida y continuamos con las ideas que nos trae León Denis. El alma es el principio de la vida, la causa de la sensación,
es la fuerza invisible e indisoluble que rige nuestro organismo y mantiene el acuerdo entre todas las partes de nuestro ser. Las facultades del alma no tienen nada en común con la materia. La inteligencia, la razón, el juicio, la voluntad no podrían ser confundidos con la sangre de nuestras venas o con la carne de nuestros músculos. Lo mismo ocurre con la conciencia, con ese privilegio con que hemos de prestar nuestros actos y discernir el bien del mal. Es el lenguaje íntimo que se dirige a todo hombre, al más humilde como al más elevado. Esa voz cuyos murmullos pueden turbar el esplendor de las mayores glorias no tiene nada de material. Continuemos analizando y ver que León Denis profundiza en la filosofía espírita estos conceptos y nos dice que los espíritus han tenido un principio, si no serían eternos como Dios. Entonces aquí está la gran diferencia, ¿no? Esto que somos los espíritus, somos inmortales y Dios es eterno. En cambio, dice, son su creación y se hallan sometidos a su voluntad. Dios es eterno, eso es incontestable. Pero acerca de cuán y cómo nos creó, nada sabemos. Aún no tenemos el conocimiento intelectual y la elevación espiritual para poder saber muchas cosas. Puedes decir entonces que no hemos tenido principio, si entiendes por eso que Dios, por ser eterno, debió crear sin descanso. No obstante, cuándo y cómo fue hecho cada uno de nosotros, te lo repito, nadie lo sabe, allí está el misterio. Hay dos elementos generales en el universo. Por un lado el elemento inteligente y por otro el elemento materia. Los espíritus son la individualización del principio inteligente, así como los cuerpos son la individualización del principio material. Lo que se desconoce es la época y el modo en que se produjo esa formación. Vamos a ver ahora que la creación de los espíritus es permanente y quiere decir que Dios nunca deja de crear. Dios crea a los espíritus como al resto de las criaturas, mediante su voluntad. No obstante, una vez más, lo repetimos, su origen es un misterio. Preguntémonos ahora, ¿es exacto decir que los espíritus son inmateriales? O sea, que no pueden percibir a través de los sentidos. ¿Cómo se puede definir algo cuando se carece de términos de comparación y con un lenguaje insuficiente? ¿Puede un ciego de nacimiento definir la luz? Inmaterial no es la palabra para definir un espíritu. Incorporal sería más exacto, nos dicen los espíritus superiores. Pues debes comprender que el espíritu, al ser una creación, debe ser algo. Se trata de una materia quintesenciada, pero sin analogía para vosotros, y tan etérea que no puede ser captada por vuestros sentidos. Decimos entonces que los espíritus son inmateriales, porque su esencia difiere de todo lo que conocemos con el nombre de materia. Un pueblo de ciegos no dispondría de términos para expresar la luz y sus efectos. El ciego de nacimiento cree que todas las percepciones se obtienen a través del oído, el olfato, el gusto y el tacto, que son los 5 sentidos, ¿no? No comprende las ideas que el sentido que le falta le proporcionaría. Asimismo, con respecto a la esencia de los seres sobrehumanos, nosotros somos verdaderos ciegos. Solo podemos definirlos mediante comparaciones que siempre son imperfectas o por un esfuerzo de nuestra propia imaginación. Y la doctrina espírita nos propone tener una fe razonada. Por eso, Kardec nos expone el siguiente razonamiento en el cual incluye algunas preguntas.
Nos dice así: los espíritus tienen fin. Se comprende que el principio del que emanan sea eterno, pero lo que nos preguntamos es si su individualidad tiene término y si en un momento dado, más o menos distante, el elemento que lo forma no se disemina y retorna a la masa, al todo, como sucede con los cuerpos materiales. Es difícil comprender que algo que tuvo comienzo no pueda tener fin. Veamos qué contestaron los espíritus superiores. Hay muchas cosas que vosotros no comprendéis, porque vuestra inteligencia es limitada, lo cual no es una razón para rechazarlas. El niño no comprende todo lo que es comprensible para su padre, ni el ignorante comprende lo mismo que el sabio. Te decimos que la existencia de los espíritus no tiene fin. Es todo lo que podemos decir por ahora. Vamos a hablar ahora sobre la inmortalidad, que es la única sanción que se ofrece a la ley moral. Establecida así la existencia del alma, el problema de la inmortalidad se presenta inmediatamente. Es esta una cuestión de la mayor importancia, pues la inmortalidad es la única sanción que se ofrece a la ley moral, la única concepción que satisface nuestras ideas de justicia y responde a las más altas esperanzas de la raza humana. Por eso, sin el paradigma de la inmortalidad del alma, no podríamos comprender la justicia divina y poseer esa esperanza que nos da el espiritismo. Y sí, si nuestra entidad espiritual se mantiene y persiste a través de la perpetua renovación de las moléculas y de las transformaciones de nuestro cuerpo material, su disociación y su desaparición final no puede alcanzarle. Hemos visto que nada desaparece en el universo, cuando la química y la física nos demuestran que ningún átomo se pierde, que ninguna fuerza se desvanece. ¿Cómo creer que esta unidad en la cual se resumen todas las potencias intelectuales llegue a disolverse? ¿Cómo creer que este yo consciente en el que la vida se libra de las cadenas de la fatalidad pueda perecer? No solamente la lógica y la moral, sino además los hechos mismos, como establecernos más adelante, hechos de orden sensible, a la vez fisiológicos y psíquicos. Todo viene a demostrar la persistencia del ser consciente. El alma se recobra más allá de la tumba, tal y como se hizo a sí misma mediante sus actos y sus trabajos en el transcurso de su existencia terrena. Por eso, si la muerte fuese la última palabra de todas las cosas, si nuestros destinos se limitasen a esta vida fugitiva, ¿tendríamos estas aspiraciones hacia un estado perfecto del que nada en la tierra puede darnos idea? ¿Tendríamos esta sed de conocer, de saber, que nada puede apaciguar? Si todo cesase en la tumba, ¿por qué estas necesidades, estos sueños, estas tendencias inexplicables? Este grito poderoso del ser humano que resuena a través de los siglos, esas esperanzas infinitas, esos transportes irresistibles hacia el progreso y hacia la luz, ¿no han de ser más que los atributos de una sombra pasajera, de una agregación de moléculas, apenas formada, inmediatamente desvanecida? ¿Qué es, pues, la vida terrena tan corta que no nos permite siquiera en su mayor duración llegar a los límites de la ciencia? Tan llena de impotencia y de amargura, de desilusión, que nada en ella nos satisface por entero, hasta el punto de que después de haber obtenido el objeto de nuestros deseos continuamos insaciables y no dejamos atraer por una finalidad aún más lejana e inaccesible. Esa la persistencia que ponemos en perseguir, a pesar de las decepciones, un ideal que no está en este mundo, una felicidad que nos rehúye siempre, es una indicación suficiente de que hay
otra cosa distinta de la vida presente. La naturaleza no podría dar al ser aspiraciones, esperanzas irrealizables. Las necesidades ilimitadas del alma reclaman forzosamente una vida sin límites. Vamos a hablar ahora de lo que Kardec presenta como el mundo normal y primitivo, que aclaramos para todos, está hablando aquí del mundo espiritual, aquel del cual todos venimos. Si el mundo de los espíritus o de las inteligencias incorporales constituyen un mundo aparte, fuera del que nosotros vemos, el principal en el orden de las cosas es el mundo espírita, que preexiste y sobrevive a todo. El mundo corporal podría dejar de existir o no haber existido jamás, sin alterar la esencia del mundo espírita. Son independientes, no obstante, su correlación es incesante, pues reaccionan sin cesar uno sobre otro. Entonces, esto que estamos aquí estudiando, vamos a ir comprendiendo poco a poco y distinguiendo lo que el mundo espiritual superior nos acerca para que nosotros conozcamos, acorde al el nivel evolutivo que tiene toda la humanidad de este globo terráqueo. Entonces, vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Nos han acercado toda la información? No lo sabemos. Eso apenas nosotros estamos descubriendo, y el espiritismo, la doctrina espírita, nos trae mucho esclarecimiento a muchos agujeros y muchas preguntas filosóficas que el hombre se hizo a lo largo de la historia. ¿Los espíritus, pregunta Kardec, ocupan una región determinada y circunscripta en el espacio? Veamos la respuesta de los espíritus de luz. Los espíritus están en todas partes. Los espacios infinitos se encuentran poblados por ellos hasta lo infinito. Algunos están incesantemente a vuestro lado, os observan y actúan sobre vosotros sin que lo sepáis, pues los espíritus son uno de los poderes de la naturaleza y los instrumentos de que Dios se sirve para el cumplimiento de sus designios providenciales. Sin embargo, no todos van a todas partes, pues hay regiones vedadas a los menos adelantados. Entonces vamos a preguntarnos, ¿los espíritus tienen forma? Estas preguntas que siempre nos hacemos. Y nos dicen los espíritus superiores que para nosotros, para nuestra forma de verlos, no tienen, pero para ellos sí lo tienen. Que los espíritus sí pueden ver una forma, pueden distinguirlos. Y esa forma es así, una llama, un resplandor. Mencionan que hay una chispa etérea. Entonces allí vemos que nosotros podemos distinguirlos a veces, o los medium, ¿sí? Más hablando específicamente, son los que pueden distinguir y ver ese brillo de rubí conforme a un espíritu más o menos puro. Vamos a continuar aportando más información sobre cómo vemos los espíritus. Los espíritus ¿ocupan algún tiempo en atravesar el espacio? Sí, les lleva algún tiempo atravesar el espacio, pero pueden transportarse tan rápido como el pensamiento. ¿El pensamiento, pregunta Kardec, no es la propia alma que se transporta? Y los espíritus le responden que cuando el pensamiento está en alguna parte, el alma también está allí, puesto que es el alma la que piensa. El pensamiento es un atributo del alma. También vamos a ver que nos preguntan Kardec si tienen conciencia de la distancia que recorren los espíritus y de los espacios que atraviesan, o si pueden transportarse de un sitio al otro, ¿no? Y la respuesta que dan los espíritus superiores dicen que sí, que las dos cosas. El espíritu puede muy bien, si lo desea, percatarse de la distancia que atraviesa,
pero esa distancia también puede borrarse por completo. Eso depende de su voluntad, o sea, la voluntad que tiene cada espíritu, ¿no? Y como también de su naturaleza más o menos purificada. Aquí depende mucho el tema de la evolución espiritual de cada espíritu, porque todos los espíritus no son todos iguales. Esto lo vamos a estar analizando en esta misma charla. Y veamos ahora, la materia ¿constituye un obstáculo para los espíritus? O sea, ¿un espíritu puede atravesar la materia? Y nos responden que no, que la materia no es un obstáculo para ellos. Ellos pueden penetrarla. Lo penetran todo, el aire, la tierra, las aguas y hasta el propio fuego puede ser igualmente penetrados por ellos. También tienen el don de la ubicuidad, pregunta Kardec, si ellos pueden o no dividirse, existir en muchos puntos a la vez. Y los espíritus superiores, con mucho amor, con mucha paciencia, le explican a Kardec que no puede haber esa división de un mismo espíritu. Y que no obstante, cada uno de ellos es un centro que irradia hacia diferentes partes. Y por eso parece estar en muchos lugares a la vez. Entonces aquí comprendemos que, por ejemplo, el Maestro Jesús, cuando estuvo en la tierra, te decía que se lo veía en distintos lugares, ¿no? Pero era tanto la irradiación de su periespíritu que él podía justamente poder estar en varios puntos a la vez, pero su espíritu era uno solo. Es como el sol, ¿no? Ponen el ejemplo, como lo vemos, y en realidad es solo uno. Nosotros podemos estar en distintos puntos geográficos, pero estamos viendo el mismo sol, ¿sí? Lo que estamos viendo es la irradiación de ese sol. ¿Y será que todos los espíritus irradian con el mismo poder? Contesta la espiritualidad mayor que, muy lejos de ello, el poder de irradiación depende de su grado de pureza. Entonces, vemos que todas las facultades del espíritu se van ampliando y van teniendo mayor poder a medida que el espíritu se va depurando más y más, a medida que el espíritu evoluciona más moralmente e intelectualmente. Es por eso que cada espíritu es una unidad indivisible. No obstante, puede extender su pensamiento hacia diversas partes sin por eso dividirse. El espíritu nunca se divide. Solo en este sentido debe entenderse el don de la ubicuidad, atributo de los espíritus. Es como una chispa que proyecta a lo lejos su claridad y puede ser percibida desde todos los puntos del horizonte. Ahora vamos a analizar y a estudiar qué es el periespíritu, ¿sí? Esto que siempre nos preguntan. Las personas que están estudiando y que quieren aprender y que quieren comprender, vamos a analizar qué es el periespíritu. Y vamos a presentar un gráfico para poder apoyarnos y poder entenderlo mejor. Para eso vamos a dividir este gráfico que tenemos aquí presentado del periespíritu y vamos a separar, ¿sí? Vamos a separarlo primero en dos partes y ahora vamos a separarlo en tres. Vamos a ver cada uno de ellos. Vemos que en el medio tenemos al periespíritu, que es el elemento semimaterial que hace el nexo entre el espíritu y el cuerpo físico. Vamos a ver qué pregunta Kardec a los espíritus superiores para que lo instruyan. El espíritu, propiamente dicho, ¿está descubierto o, como algunos pretenden, rodeado de alguna sustancia? El espíritu está envuelto en una sustancia vaporosa para ti, pero todavía muy densa para nosotros, aunque suficientemente vaporosa como para elevarse en la atmósfera y transportarse a donde quiera. Esta sustancia es nada más ni nada menos que el periespíritu, que recubre al espíritu. Así como el germen de un fruto está circundado por el periesperma, del mismo modo el espíritu propiamente dicho está rodeado de una envoltura, que por comparación podemos denominar periespíritu.
Entonces esa envoltura semimaterial del espíritu presenta formas determinadas, además puede ser perceptible. Esto nos tenemos esas intrigas, ¿no? que nos encontramos cuando estamos estudiando el libro de los espíritus. Y los espíritus superiores nos dicen que sí, que presenta una forma que agrada al espíritu y así os aparece a veces, ya sea en sueños o también en estados de vigilia. El espíritu, si tiene la voluntad de mostrarse ante el médium, lo va a estar haciendo, ¿sí? No todos tenemos la capacidad de ver a espíritus, ¿sí? Pero sí los podemos percibir a través de la intuición. Pero existen casos, ¿sí? Manifestaciones espirituales, donde los espíritus a través de su voluntad se muestran, ¿sí? Esto es posible. Y asimismo dicen que pueden adoptar una forma visible e incluso palpable. Y esto, por ejemplo, hay espíritus que si quieren, pueden mostrarse con la apariencia de la última vida que tuvieron reencarnatoria o con la forma de vidas pasadas, de otras vidas, ¿sí? Eso lo va a decidir el espíritu, ¿sí? Porque justamente es el mensaje que quiere traer y va a estar dando la apariencia que a él más le plazca. Vamos a analizar ahora si todos los espíritus son iguales o si existen diferentes órdenes de espíritus. Kardec nos cuenta en la codificación que efectivamente existen diferentes órdenes de espíritus, según el grado de perfección que han alcanzado. Vemos entonces que hay espíritus imperfectos caracterizados por la ignorancia, el deseo del mal y las pasiones inferiores. Hay espíritus buenos, en los cuales predomina el deseo del bien. Y espíritus puros que han llegado a la máxima perfección. Entonces, allí vamos a preguntarnos, ahora, ¿cómo son estas clases y este orden? ¿Hay un número determinado de órdenes o grado de perfección entre los espíritus? Su número es ilimitado, porque no hay entre esos órdenes una línea de demarcación trazada como una barrera, de modo que se pueden multiplicar o restringir las divisiones a voluntad. Nos explica aquí Kardec que él ha adoptado esta clasificación de los espíritus basándose en el análisis de las comunicaciones que recibía en el mundo espiritual, pero que hay toda una gama de grises y entre un orden y otro, una clase y otra, esas fronteras se diluyen y se funden, y que esta escala no debe ser tomada absoluta, sino como la que él planteó. Y vamos a preguntarnos, ¿los espíritus del segundo orden tienen solo el deseo del bien o también el poder para hacerlo? Y vamos a ver que tienen ese poder según su grado de perfección. Algunos tienen la ciencia, otros la sabiduría y la bondad, pero todos habrán de sufrir pruebas aún, ¿sí? Vemos que no están desligados todavía de las pruebas. Por otro lado, tenemos también los espíritus del tercer orden. ¿Y serán esencialmente todos malos? No, dicen los espíritus superiores. Algunos no hacen ni el bien ni el mal. Otros, por el contrario, se complacen en el mal y están satisfechos cuando encuentran la ocasión de hacerlo. Por otra parte, también están los espíritus frívolos o duendes, más revoltosos que malignos, que se complacen antes con la malicia que con la maldad, y que encuentran placer en engañar y causar pequeñas contrariedades de las que se ríen. Aquí dejamos entonces un breve resumen en este cuadro que es muy práctico para resúmenes, para poder comprender la gran variedad, y volvemos a repetir lo que nos decía Kardec, que hay una escala muy grande de grises y que es como tratar de que un rayo de luz pase por un prisma y vamos a ver que se diversifica y no se puede distinguir un punto exacto de cada color.
Vamos a analizar ahora la progresión que tienen los espíritus. Vamos a ver y analizar. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿los espíritus son buenos o malos por naturaleza? ¿O mejoran por sí mismos? Esto vamos a desmistificar. Esta es una gran pregunta. Y dice los espíritus superiores que los espíritus mejoran por sí mismos. Al hacerlo, pasan de un orden inferior a otro superior. Entonces está dándose correlación a la ley del progreso, ¿sí? Y vamos ahora a analizar. ¿Los espíritus han sido creados unos buenos y otros malos? Y la espiritualidad mayor aclara que no, que los espíritus han sido creados todos simples e ignorantes. Y eso quiere decir que están desprovistos de ciencia. A cada uno le dio una misión con el objetivo de instruirlos y de hacerlos llegar progresivamente a la perfección mediante el conocimiento de la verdad y para aproximarlos a él. Luego va a depender del esfuerzo que vaya haciendo cada uno de ellos para ir progresando en intelectualidad y para ir adquiriendo los valores morales de los que nos habla el Evangelio según el Espiritismo. Algunos, más rebeldes y menos trabajadores, demoran más tiempo en llegar a la perfección. En cambio, los más trabajadores y los más sumisos a las leyes divinas alcanzarán antes la paz y la felicidad. Vamos a ver que según esto, en su origen, los espíritus parecen ser como los niños, ¿no? Los ignorantes y sin experiencia, aunque poco a poco adquieren los conocimientos que les faltan a medida que recorren las diferentes fases de la vida. Y esto es un planteo que hace Kardec y los espíritus superiores les dicen que claro que sí, es así, la comparación es exacta, porque el niño rebelde permanece ignorante e imperfecto, aprende más o menos según su docilidad. Sin embargo, la vida del hombre tiene un término, mientras que la de los espíritus se extiende hasta lo infinito. Aquí vemos que entonces que nosotros muchas veces nos comportamos como niños, ¿sí? Somos inmaduros y no queremos cambiar, queremos seguir despotricando y equivocándonos una y otra vez, ¿sí? Por eso es que necesitamos despojarnos de esa infancia para poder tomar nuestra madurez como espíritus, y para eso tenemos que ponernos manos a la obra. Y quedarán algunos espíritus perpetuamente en las categorías inferiores. Pensar esto significa que estamos pensando en un Dios que no sea grande, bueno y justo. Y es por eso que los espíritus de luz nos contestan de que todos van a llegar a ser perfectos y de que eso depende de la voluntad de trabajo del espíritu, pero las oportunidades que le va a dar Dios son infinitas y se van a renovar incesantemente, pudiendo tener todos los medios y todas las oportunidades necesarias para alcanzar esa perfección. El tiempo que demore en alcanzarla va a depender de cada ser espiritual. Excelente, muy buena esa reflexión, porque estamos volviendo a decir, estamos derribando mitos, cuestiones que hemos aprendido en religiones o culturalmente, se empiezan a derribar esos mitos. Bien, vamos a ver entonces ahora si depende de los espíritus apresurar su progreso hacia la perfección. Y los espíritus superiores nos dicen que sin duda llegan con mayor o menor rapidez según su deseo y su sumisión a la voluntad de Dios. Un niño dócil, ¿no se instruye acaso más rápido que uno reacio? Entonces, ya que sabemos que si nosotros ponemos buena voluntad, nos esforzamos, somos dóciles, aceptamos a Dios, tenemos fe en Dios, confiamos en Él, y nuestro camino va a ser más rápido y nuestro ascenso va a ser más rápido, ahora nos vamos a preguntar, ¿hay espíritus que pueden degenerar? Y entendemos por degenerar que puedan retroceder en su evolución.
Esto es imposible porque una vez que el espíritu alcanza una conquista moral o intelectual, ya no la pierde. Por eso decimos que las conquistas morales e intelectuales son los verdaderos tesoros del alma, aquellos que nunca podrá perder y que no podrán ser arrebatados ni por los ladrones, ni que podrán ser alcanzados por la herrumbre, como nos decía el Maestro Jesús. Y ahora vamos a ver entonces si no podría Dios eximir a los espíritus de las pruebas que deben sufrir para llegar a la primera categoría. Esto sería genial, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dicen los espíritus superiores. Dicen, si hubiesen sido creados perfectos, no tendrían el mérito para gozar de los beneficios de esa perfección. ¿Cuál sería el mérito si no hubiera lucha? Por otra parte, la desigualdad que existe entre ellos es necesaria para su personalidad. Además, la misión que cumplen en los diferentes grados está dentro de los designios de la providencia en relación con la armonía del universo. Maravilloso. Fíjense que tenemos esa diversidad y está contestado la respuesta porque tiene fundamentos. Todo lo que nosotros vamos conquistando va a ser el mérito para nuestro progreso. Vamos ahora a analizar otro tema. ¿Cómo pueden los espíritus en su origen, cuando aún no tienen conciencia de sí mismos, tener la libertad de elegir entre el bien y el mal? ¿Hay en ellos un principio, alguna tendencia que los lleve en una dirección más que en otra? Y los espíritus superiores nos aclaran que todos los espíritus poseen el libre albedrío, pero este libre albedrío se desarrolla a medida que el espíritu adquiere conciencia de sí mismo. Esto es un proceso gradual. Toda la evolución del ser espiritual es un proceso gradual, un matiz de grises en el que las cuestiones intelectuales y morales no se adquieren de un momento al otro, sino que es como si fuéramos subiendo una escalera a través de pequeños peldaños. Entonces, no habría libertad si la elección fuese determinada por una causa independiente a la voluntad del espíritu. La causa no está en él, sino fuera de él, en las influencias a las cuales cede en virtud de su voluntad libre. Se trata de la gran alegoría de la caída del hombre y del pecado original. Algunos cedieron a la tentación y otros la resistieron. Es por eso que a medida que vamos aprendiendo lecciones en el mundo espiritual, que nuestra alma se va instruyendo, necesitamos de bajar a la tierra en un cuerpo físico para poder dar testimonio de que realmente podemos vivenciar esas enseñanzas y vivir de acuerdo a la ley de Dios, haciendo uso, por supuesto, de nuestra fuerza de voluntad, de nuestro libre albedrío y del desarrollo paulatino de nuestra conciencia. Unas corrientes opuestas se agitan en nosotros y los apetitos y los deseos pasionales tropiezan contra la razón y el sentimiento del deber. Pero ahora bien, vamos a ver, si nosotros no fuésemos más que materia, ¿no conoceríamos esas luchas, esos combates? ¿Nos dejaríamos llevar sin pensar, sin remordimiento, por nuestras tendencias naturales? Y por el contrario, nuestra voluntad se halla frecuentemente en un conflicto respecto de nuestros instintos. Por ella podemos escapar de la influencia de la materia y dominarla y hacer de ella un dócil instrumento. Entonces esta invitación ya nos está de una forma más madura espiritualmente hablando. Tenemos que ser capaces de ser cada vez más responsables de nuestras imperfecciones, de todas esas cosas que tenemos que corregir para poder ser más virtuosos, ¿sí? Y de esa forma acelerar el progreso espiritual. ¿No se ve a hombres nacidos en condiciones más difíciles vencer todos los obstáculos, la pobreza, la enfermedad, las debilidades,
y llegar a ocupar el primer puesto por sus enérgicos y perseverantes esfuerzos, ¿no se ve a la superioridad del alma sobre el cuerpo afirmarse de una manera más admirable aún en el espectáculo de los grandes sacrificios y de las abnegaciones históricas? Nadie ignora, como los mártires del deber, de la verdad revelada antes de tiempo, como todos aquellos que para bien de la humanidad fueron perseguidos, martirizados, llevados al patíbulo, pudieron en medio de las torturas hasta el umbral de la muerte dominar la materia y en nombre de una gran causa imponer silencio a las sublevaciones de la carne. Esto parece como cuestiones imposibles, ¿no? Esas misiones que han desarrollado los primeros mártires, seguidores del cristianismo, del Maestro Jesús. Tenemos a Chico Xavier, a Divaldo, tenemos a tantos hermanos ahora en nuestro presente como ejemplos espíritas y no espíritas, la Madre Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, en fin, tantos hombres de bien y mujeres de bien, que es importante que podamos nosotros poder ir imitando esos pasos, esos ejemplos. Vamos a ver ahora esta pregunta que Kardec le decía a los espíritus superiores. Decía, ¿por qué Dios ha permitido que los espíritus puedan seguir el camino del mal? ¿Cómo os atrevéis a pedir a Dios cuenta de sus actos? ¿Acaso creéis poder penetrar sus designios? Sin embargo, estáis en condiciones de deciros esto: la sabiduría de Dios está en la libertad que deja a cada uno de elegir, pues cada uno tiene el mérito de sus obras. Por eso, ¿los espíritus son creados iguales en cuanto a sus facultades intelectuales? Por supuesto que sí, son creados iguales, pero al no saber de dónde provienen, es preciso que el libre albedrío siga su curso. Y vamos a finalizar con una reflexión que nos trae León Denis, y dice que los espíritus que siguen desde el principio el camino del bien no son por eso espíritus perfectos. Si bien no tienen malas tendencias, no están eximidos de adquirir la experiencia y los conocimientos necesarios para alcanzar la perfección. Podemos compararlos con niños que, sea cual fuere la bondad de sus instintos naturales, tienen necesidad de desarrollarse, de instruirse, y no llegan sin transición de la infancia a la edad madura. Así como hay hombres que son buenos y otros que son malos desde la infancia. De igual modo hay espíritus que son buenos o malos desde el principio, con la diferencia capital de que el niño tiene instintos completamente formados, mientras que el espíritu, en su formación, no es ni malo ni bueno. Tiene todas las tendencias y toma una u otra dirección en virtud de su libre albedrío. Si no hubiese en nosotros más que materia, cuando nuestro cuerpo se sume en el sueño, no veríamos al espíritu continuar viviendo y obrando sin la ayuda de ninguno de los 5 sentidos, y demostrándonos con ello que una actividad incesante es la condición misma de su naturaleza. La lucidez magnética, la visión a distancia sin el auxilio de los ojos, la previsión de los hechos, la penetración del pensamiento son otras tantas pruebas evidentes de la existencia del alma. Y vamos a finalizar con este párrafo maravilloso que es para alquilar balcones. Dice que así pues, débil o poderoso, ignorante o esclarecido, un espíritu vive en nosotros y rige este cuerpo que bajo su dirección no es más que un servidor, un simple instrumento. Muchas veces nosotros le decimos una vestimenta. Este espíritu es libre y perfectible y por consiguiente responsable. Qué palabra que hay que marcarla con marcador, fosforescente, por favor. Puede a su antojo mejorarse, transformarse,
tender hacia el bien, confuso en unos, luminoso en otros, un ideal ilumina su camino. Cuanto más grande es este ideal, más útiles y gloriosas son las obras que inspira. Dichosa el alma a la que un noble entusiasmo sustenta en su marcha. Amor a la verdad, a la justicia, a la patria y a la humanidad. Su ascensión será rápida, su paso por aquí abajo dejará huellas profundas, un surco de donde se obtendrá una cosecha beneficiosa. Hermoso. Vamos entonces a mencionar estos dos libros maravillosos que hemos consultado para todas estas reflexiones: el libro de los espíritus de Allan Kardec y el libro Después de la muerte de León Denis. Estos libros que los invitamos a leer en grupo, a leer en las instituciones espíritas, a crear reuniones de lectura, reuniones donde nos podamos sentar en conjunto, hacernos más preguntas y analizar bien profundamente estos textos, que seguramente tienen mucho más jugo para sacarle del que pudimos hacer aquí en estos breves momentos. Y ahora que estamos irradiando de felicidad, de alegría, de poder haber intentado estudiar todos juntos, vamos a elevar este pensamiento, vamos a unirnos en sentimiento a Dios en una oración que nos va a transportar hacia un mundo más elevado, hacia ese mundo espiritual superior. Elevando nuestros corazones a Dios, sintamos cómo entramos en una sintonía cada vez más profunda, más plena, con los espíritus buenos, con los espíritus luminosos. Sintamos cómo nuestros corazones se alinean cada vez más con el ideal dejado por el amado Maestro Jesús y por el camino trazado por el querido Allan Kardec. Demos nuestra gratitud por todos esos pensadores que han aportado sobre las ideas espirituales, como en este caso el hermano León Denis, que nos ha dejado vastas reflexiones filosóficas acerca de nuestra espiritualidad. Agradecemos a lo alto por todos estos tesoros que nos ofrecen y ponen en nuestros caminos, para que podamos cada uno de nosotros aprovecharlos como esas experiencias de aquellos que ya caminan delante de nosotros y que nos permiten acortar nuestro camino, que nos permiten potenciar nuestra evolución para llegar más pronto a ese objetivo al cual llegaremos todos indefectiblemente, al objetivo, al destino de la perfección y de la felicidad de nuestras almas. Gracias, amado Padre Celestial, por este legado, por estos tesoros, por esta guía, esta contención de la espiritualidad mayor para nosotros, los hermanos más pequeños que venimos marchando detrás y necesitamos de todo el amor y el cariño de los espíritus puros. Gracias, Dios y Jesús. Que así sea. Que así sea. Vamos a compartir una última frase del maestro Allan Kardec que dice: el espiritismo viene en el tiempo señalado, a cumplir la promesa de Cristo. El espíritu de verdad preside su establecimiento, convoca a los hombres a la observancia de la ley, enseña todas las cosas haciendo comprender lo que Cristo solo dijo mediante parábolas. Vamos a invitarlos a suscribirse a nuestro canal para apoyarnos en todos los contenidos que subimos cada semana y a darle un me gusta. Y si están contentos, felices, ahí apretan me gusta y nos estarán también apoyando para que esto se pueda difundir cada vez más. Sabemos todos muy bien que la difusión de la doctrina espírita y todas las actividades espíritas en el centro son gratuitas.
todo es gratis, hasta los libros podemos bajarlos gratuitamente desde la página de la Confederación Espiritista Argentina, en SEA. Tienen allí todos los libros para descargar gratuitamente. Así que nos hacen un gran favor apoyando justamente con el me gusta y suscribiéndose. Vamos a invitarlos ahora a participar el día jueves a las 19 horas de Argentina para el tema de Jesús en el hogar, nuestro evangelio de cada semana, donde allí también nos recargamos de mucha energía, recibimos la ayuda del mundo espiritual superior y nuestro hogar es bendecido. Así que están todos invitados. En estos momentos donde estamos todavía con este coronavirus, con esta pandemia que nos pone los pelos de punta a veces, tenemos que recibir esa ayuda del mundo espiritual superior, y allí vamos a estar los jueves a las 19 para recibir esa bendición de Dios en cada hogar. Giselle, te damos las gracias porque ha sido un trabajo que ha costado, que nos hemos esforzado, pero esperemos que tenga una buena respuesta y que les haya gustado a todos. Por mi parte, te doy las gracias, y bueno, a veces lo hago público, te pido perdón porque siempre estás ahí ayudándome y dándole la posibilidad, y capaz que bueno, yo a veces soy humano todavía. Así que bueno, muchas gracias, Giselle, por esa paciencia de oro que tenés. Vamos a dar gracias a Dios y a Jesús y a todos ustedes por compartir junto a nosotros cada sábado fraternalmente las enseñanzas de Jesús y Kardec. Muchas gracias a todos por apoyarnos, por darnos siempre esas ganas de continuar, y si quieren escribirnos, como ya saben, debajo del video está de la descripción, van a encontrar todos los canales de comunicación. Les deseamos que tengan un feliz fin de semana y nos estamos viendo próximamente. Mucha paz para todos.